Saludos seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll, bienvenidos a una nueva reseña, bienvenidos a la reseña de Historias del Bucle, si lo conocéis o lo habéis conocido por la edición en castellano que sacará próximamente Edge Entertainment y que ha traducido el título del juego, o bien Tales from the Loop, si como es nuestro caso lo lleváis conociendo desde hace ya bastante tiempo, desde su edición original, y por tanto con su nombre, su título en inglés. Tales from the Loop, Historias del Bucle. Esta reseña yo ya la hice hace bastante tiempo, cuando, bueno, al poco de salir el juego, cuando, bueno, yo tenía mi propio canal en vez de ser parte de En 5 Minutos Roll. Como es un juego que desde entonces he jugado varias veces, en vez de directamente meter o enlazar esa reseña que hice hace tiempo, he decidido hacerla desde cero y de esta manera, bueno, pues poder contar con este bagaje extra, esta información extra de haberlo jugado y de algunas cosas que a lo mejor con la primera lectura no caí en ellas y que ahora con la experiencia pues sí puedo hablar con más propiedad de la misma, y por tanto he decidido hacer esta reseña desde cero, esta vez para el canal de En 5 Minutos Roll, del que formo parte, y también un poco con motivo de que esperemos que no dentro de mucho se lance este Tales from the Loop, este Historias del Bucle en castellano. De momento, al instante de hacer esta reseña, diciembre de 2020, el juego todavía no ha aterrizado en las librerías españolas. Como siempre, vamos a seguir nuestra tónica habitual de empezar por la edición física, hablar del trasfondo, hablar del sistema y hacer una valoración final. Y si la reseña se os hace demasiado larga o simplemente hay una de las cosas que es la que os interesa, no olvidaros que siempre ponemos en la caja de descripción las marcas de tiempo donde para que podáis acceder a un solo clic, con un solo clic, mejor dicho, a la sección que os interesa escuchar. Así que, habiendo hecho esta introducción, vamos a empezar a reseñar este Historias del Bucle o Tales from the Loop, el juego de rol de los años 80 que nunca fueron, como me gusta a mí llamarlo, que me suena más lírico, o el juego de rol de los años 80 que nunca existieron, si hacemos caso a la traducción de Edge Entertainment. Como ya es tradición, comienzo esta reseña pues echándole un ojo a lo que es la edición en físico de este manual básico. Y por supuesto la presentación visual, ilustraciones, maquetación, lo que se suele decir que entra por los ojos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta edición es la edición original en inglés y que por tanto va a ser diferente a la edición en castellano. Quiero decir que esta parte de la reseña vais a ver que sin duda alguna sufrirá algunos cambios cuando vosotros, si os compréis la edición en castellano, la tengáis en vuestras manos. ¿Por qué digo esto? Fria Ligan, que es la editorial sueca que saca estos libros, suele tener una manera bastante particular de publicar sus libros de rol. ¿En qué sentido? Diréis. Bueno, utiliza una serie de materiales y una presentación que la verdad es que no es la habitual. Y hasta el momento no he visto a ninguna editorial española que haya sacado alguno de sus libros, yo que sé, no solo rol con Mutant Year, Summum Creator con Coriolis y demás, que hayan respetado el mismo formato y los mismos materiales que la edición original. Así que me espero que la edición en castellano de Edge, de Tales from the Loop o Historias del Bucle, sufrirá la misma, padecerá la misma condición de ser diferente, de no respetar esos materiales originales. ¿Qué tienen estos materiales? Bueno, para empezar tenemos una portada que es en tapa dura, unas cubiertas que son en tapa dura, que no tienen ese efecto barnizado o de forrado brillante, sino que son en color mate prácticamente, y de hecho al tacto no son ásperas, no llegan a ser, no sé si ásperas o muy suaves, es contradictorio. Quiero decir que no es lo habitual, al no tener ese forro, es como si tocases algo más parecido a, salvando las distancias, tela, que a una portada dura con este forro, ese efecto barnizado brillante que suele tener todos los manuales de rol, todos los libros con tapa dura. Como digo, tapa dura. El libro cuenta, si mal no recuerdo, con unas 200 páginas. Sí, no llega a las 200, ¿vale? Sin embargo, pese a que no llega a las 200, veis que tiene un grosor considerable. No obstante, este grosor es por el gramaje del papel, que es bastante, diría que grueso. No me sale ahora el adjetivo con el que quiero calificarlo.
bastante consistente, pero curiosamente es muy poco pesado. Es decir, el libro es tremendamente ligero. Ya digo, ¿por qué? Porque también utiliza un papel que no es satinado y por tanto yo creo que todo eso le va quitando peso. Por mucho que el gramaje del papel tenga una consistencia, que tú lo pases y digas, esta página no se me va a romper, a no ser que lo haga yo a posta, digamos, que tenga muy poco cuidado a la hora de tratar el libro. Así que lo que es la edición en física, la verdad es que es realmente sobresaliente, tiene unos materiales y una calidad realmente fabulosos. Y lo que es más importante, como digo, de muy buena calidad y ese toque singular que no es común dentro de los juegos de rol. Luego, ¿qué vamos a contar? Para empezar tenemos un juego de rol. Ya si nos metiésemos en lo que es la maqueta, en las ilustraciones, bueno, pues las ilustraciones son soberbias, no lo voy a negar. Tenemos un arte todo realizado por el mismo autor, bueno, o la inmensa mayoría, salvo algunas ilustraciones que tienen que ver con los arquetipos de personaje y demás, que las realiza otro artista, pero bueno, lo que es el arte está realizado en su mayor parte por Simon Stalenhag, un ilustrador sueco, que de hecho este juego de rol existe básicamente por su arte. ¿Por qué? Porque este hombre publicó un libro de arte, de ilustraciones, que era eso, era Tales from the Loop, y el arte resultaba tan evocador, tan llamativo, esta fusión entre una Suecia de los años 80 con tecnología de ciencia ficción, que eso fue lo que inspiró de esto hay que hacer un juego de rol, ¿no? Entonces, realmente Tales from the Loop tenemos que es un juego de rol basado en un juego de arte, algo que ya pasaba por ejemplo con Baesen, del cual os hablé hace tiempo. Como digo, todas estas ilustraciones están sacadas de estos libros de arte de Tales from the Loop realizados por Simon Stalenhag, y por tanto estamos aquí ante unas ilustraciones, un apartado de visual en cuanto a imágenes maravilloso, tremendamente evocador, que desde luego nos sumergen en la ambientación como pocas veces he visto, y que alternan entre los parajes de Suecia y los parajes de Estados Unidos, que como luego entraremos a hablar dentro del trasfondo, son las dos ambientaciones oficiales que hay en el mundo de juego en Tales from the Loop, en historias del bucle. La maquetación, bueno, pues está hecha a doble columnas, a doble columna, con algunos cuadros aclaratorios bastante bien presentados. Es una maquetación muy clara, tiene aire para respirar, no está todo el texto muy abigarrado. Es un libro que se lee tremendamente rápido, porque como vemos, muchas de las páginas tienen ilustraciones a un tamaño muy grande, así que si hubiéramos quitado mucho de este arte, pues seguramente el libro hubiera tenido incluso menos páginas, ¿no? Ya digo, esto es lo único que, como comento, que cambia un poco lo que son las ilustraciones de los arquetipos, que las realiza otro artista, que no es concreto Simon Stalenhag, ¿vale? Ya digo, la maquetación es funcional, es también visualmente atractiva. Si vemos, tiene estos márgenes y el formato de letra, de presentación y demás, que nos retrotraen a esos años, a esa década pasada ya, que fueron los años 80, ¿no? Está ahí como en los bordes como desgastados, pero luego el fondo es tremendamente claro, no llega a ser un blanco, es más bien un tono algo amarillento, no es un blanco puro. Y insisto, la maquetación clara, funcional, es un libro que se lee rápido, que se entiende bien, que en cuanto a tablas, ejemplos, está bien presentado, claramente se establecen los capítulos, y visualmente muy evocador y muy atractivo de cara a sumergirte en la ambientación del título. De hecho, vemos aquí que incluso en algunos momentos se utilizan este tipo de esquemas para enseñarnos cómo escribir aventuras. Y a ver si lo localizo. Vale, esta sería la ficha de personaje. Ya digo, no tiene mucho, no es muy historiada.
A ver, estoy buscando el mapa, que ya lo he pasado antes, para que podamos verlo aquí. Vale, y bueno, tiene los mapas de las ambientaciones. Este sería el de Suecia. Más adelante está el de Estados Unidos, que ya digo, aparecen presentados a página completa. No sé si Edge sacará estos mapas aparte en desplegable, o al menos en un PDF. Pero bueno, está bien aquí. Son mapas muy generales, porque por ejemplo todo esto sería el territorio que cubre la zona de juego, pero la ciudad, entre comillas, en la que van a vivir los personajes es Stenhamra, que es este lugar chiquitito de aquí. O sea que, ya digo, que no es un mapa hiper detallado con localizaciones a porrillo, pero sí que nos sirve para en partida decir, pues tenéis que ir hasta aquí, o más o menos esto está por esta zona. Ya digo, sería un poco en ese plan. Y yo creo que hasta aquí vamos a hablar de lo que es la parte física y vamos a empezar a entrar de lleno en los contenidos del libro de este Tales from the Loop, Historias del Bucle. Así que, sin más dilación, vamos a ello. Entremos de lleno en el trasfondo de Historias del Bucle o Tales from the Loop, como se conoce en inglés. Este juego, que como habéis podido ver por el subtítulo que lo acompaña, el juego de rol en los años 80 que nunca existieron, vamos a interpretar a niños de entre 10 y 15 años. Esto tendrá su reflejo luego a nivel de reglas, pero es algo que hablaremos más adelante. Vamos a interpretar, como digo, a niños entre 10 y 15 años durante la década de 1900, de los años 80, pero no de los años 80 que fueron en realidad, ¿vale? Los que vivimos nosotros, los que, hayáis vivido los años 80. Yo nací en el 87, así que 3 años ya eran los 90, no llegué a vivir mucho de los 80, digamos. Como digo, que viven estos críos, los protagonistas del juego, los personajes que nosotros nos creemos en estos años 80, pero que no son los que vosotros vivís, sino unos 80 algo diferentes. ¿Por qué? Porque se podría definir el mundo de Tales from the Loop, de Historias del Bucle, como una especie de ucronía. Es decir, a partir de los años 50 hasta los años 70 hay un par de descubrimientos científicos importantes que hacen que el mundo cambie en cierta manera con respecto al que nosotros hemos vivido. Son dos elementos bastante nimios, ¿vale? No, en esencia es el mismo mundo, se proyectaron los mismos dibujos animados, se juega a los mismos juegos de rol, hay las mismas películas en el cine, suenan las mismas canciones que nosotros recordamos de los años 80, pero en el mundo de Tales from the Loop sucede que se descubre un efecto de los polos del planeta que se denomina efecto magnetrina. Yo al menos lo he traducido de esta manera, Magnetrine Effect en inglés, no sé cómo lo traducirá Edge en castellano, que permite utilizar una tecnología que, ¿cómo lo explicaría? Hace flotar en la zona del primer mundo, ¿vale? Según te acercas al sur del planeta Tierra, este efecto empieza a desaparecer. Entonces en la zona del norte del planeta, pues permite hacer flotar una serie de naves y cargueros que, han ido estableciéndose una serie de rutas de transporte entre muchos países para grandes mercancías y demás. Estas naves, estos inmensos cargueros, flotan por las ciudades y demás. La gente los puede ver en el cielo en su día a día. Para ellos es algo común, es algo normal, no tiene nada de extraordinario. Y ese es uno de los cambios que se han producido con respecto a los años 80 que nosotros conocimos. Nosotros en la realidad no tenemos cargueros voladores ni nada por el estilo. Ahí existen los aviones, sí, como en este universo ficticio, pero no tenemos estas inmensas moles de metal trasladando mercancías de un punto a otro, valiéndose de un efecto secundario de la polaridad del planeta, como digo. El otro elemento completamente distinto con respecto a los años 80 que nosotros tuvimos el gusto de conocer es la invención de los robots. Mientras que en el mundo real los robots son algo que todavía se está trabajando en ellos, se van dando pasos de gigante, pero están bastante alejados de, a día de hoy, muchos de ellos ser útiles, ¿vale?
algunos sí, ¿vale? Pero otros, por ejemplo, que se parezcan a personas, pues no son... fuera del plano científico no los ves por la calle. Bueno, pues en el mundo de Tales from the Loop, de historias del bucle, eso sí se produjo, y se produjo durante décadas anteriores. Y en los años 80 de este universo, bueno, pues es común ver todo tipo de robots en el mundo, realizando todo tipo de labores, desde labores de construcción, labores de, yo qué sé, seguridad. Hay diferentes clases y tipos de robots, y es una industria que surgió a raíz de la invención, como digo, de estas máquinas. Entonces, de nuevo, como sucedía con los cargueros, para la gente que vive en este universo, bueno, pues no es nada extraordinario ver máquinas automotrices, no sé, como queréis decirlo en término técnico, que se dedican bueno, pues a cumplir sus tareas y sus funciones, mientras el resto de la gente realizan su vida diaria. De nuevo, para nosotros ver algo así por la calle sería algo insólito, nos llamaría la atención. Para esta gente es, bueno, algo del día a día. Lo dicho, son estos 80 diferentes por estos dos elementos, ¿vale? Pero esto no va a ser el elemento central del universo de juego de Tales from the Loop, de historias del bucle. Ya he dicho que vamos a interpretar a niños de entre 10 y 15 años en estos años 80, pero en concreto en un par de localizaciones muy específicas. El juego ofrece tanto un trasfondo para Suecia como un trasfondo para Estados Unidos, porque sobre lo que gira todo el trasfondo de este título es la creación de un proyecto científico, un colisionador de hadrones, y que se ha establecido estas estructuras, pues o bien en las islas Malaren de Suecia, o bien en Boulder City, en Nevada, cerca de Las Vegas, en Estados Unidos, ¿no? Este elemento, ¿vale? Que es el bucle, lo que la gente llama el bucle, es un colisionador de hadrones. No resulta importante, y el juego no se va a centrar en hablarnos de exactamente qué se investiga con esta maquinaria, ¿vale? No es como en el mundo real, que tenemos el CERN y bueno, pues podemos entrever qué tipo de investigaciones se hacen al respecto y demás. No, es más una especie de excusa de, bueno, en este pueblo se ha instalado, se ha hecho un esfuerzo tanto gubernamental como con capital privado de construir estas instalaciones científicas donde que la gente la gente no sabe muy bien qué se investiga allí, ¿vale? Pero va a ser el causante de que sucedan todo tipo de hechos insólitos y singulares, que son los que van a traducirse en las aventuras que van a vivir los niños, ¿vale? Es decir, ya solamente por ser una instalación de investigación tremendamente avanzada, pues en plena Guerra Fría, como son los años 80, va a atraer pues científicos de todo el mundo, el interés de los servicios de inteligencia de ambos bloques, tanto el capitalista como el comunista. Bueno, ya solamente con eso, el juego de por sí tendría muchos elementos para crear historias, pero como digo, es un lugar donde se hacen todo tipo de investigaciones científicas, y es muy posible que se puedan crear aventuras que tengan que ver, por ejemplo, con la creación de portales temporales, y de repente lo que se ve en el pueblo es que los dinosaurios empiezan a caminar por los bosques, y los niños lo descubren esto, y evidentemente quieren saber por qué está sucediendo esto, ¿no? Viven esa fantasía, esa aventura de Dios mío, hay dinosaurios en mi pueblo. ¿Por qué sucede esto, no? Y la investigación les llevará al centro de investigación, que es el bucle, que es de donde suele partir todos estos elementos. Pero no tiene que ser algo simplemente de portales en el tiempo. Puede ser, por ejemplo, que sea una máquina que ha cobrado conciencia de sí misma, ¿vale? Uno de esos robots que sirven a la gente, pues a lo mejor resulta que tiene una inteligencia artificial avanzada y toma conciencia de su propio yo, de su identidad, de su ego, y esto es una revolución y los niños lo descubren, y da toda una serie de lugar a una serie de aventuras. Ya digo,
todo tipo de historias insólitas, singulares, que mezclan fantasía con ciencia ficción y que van a tener como protagonistas de esas investigaciones a los niños. El juego, en ese sentido, el trasfondo y las aventuras giran sobre estos elementos, estos temas. Lo primero que se nos hace es dar una serie de descripciones, por ejemplo, de cómo deberían ser el espíritu del juego. Es decir, debería ser un mundo, te dicen, desde el manual básico, en el que, por ejemplo, los robots, como ya he dicho, son algo cotidiano, pero ver dinosaurios por las calles es algo maravilloso y fantástico. En el que los niños no deberían recurrir a los adultos, o si recurren, los adultos evidentemente están en un mundo completamente alejado del de los niños, una realidad paralela casi, y no van a ser de ayuda, así que van a tener que ser los propios críos los que investiguen y lleguen a solucionar estos problemas que surgen a lo largo de vuestras partidas. Ya digo, el juego se centra bastante en lo que sería la ciencia ficción y demás, y de hecho creo que brilla bastante si lo centras en eso. Pero bueno, también puedes tocar otros temas, ¿no? El propio manual básico nos da ideas para historias que tengan que ver no necesariamente con el bucle, pero que la instalación científica es el centro, ¿no? El causante de que surjan un montón de historias en esta población, incluido, por ejemplo, cosas que tengan que ver más pues con asesinos o extraños cultos, como por ejemplo, yo qué sé, se me viene a la mente It, ¿no? Pues un poco en ese plan. Ya digo, puedes hacer historias de diferente índole, aunque la ciencia ficción es quizá lo que parece como que más tira. Y lo dicho, ese sería el trasfondo de Tales from the Loop, ¿vale? A lo que se va a jugar en Tales from the Loop, en historias del bucle. Ya he mencionado que hay dos localizaciones, ¿vale? Una en Estados Unidos, otra en Suecia. La estadounidense tiene menos páginas, quiero decir que se dedica menos tiempo a hablarnos de ella, porque bueno, realmente la década de los 80 en Estados Unidos pues hay mucha ficción de la que podemos tomar referencias, y lo más probable es que los jugadores tomen esa ficción como referencia e introduzcan elementos narrativos en partida que tengan que ver con esa ficción que ellos conocen, que no necesariamente tiene por qué, digamos, ¿cómo lo diría? Joder, ahora no me sale. No necesariamente tiene que ser igual a lo que fueron realmente los años 80 en Estados Unidos, ¿vale? Pero realmente los años 80 de Estados Unidos los conocemos por la ficción, como digo, por series de televisión, por películas, por cómics, por novelas, y que al ser ficción pueden tener su evidentemente parte de fantasía, y que no necesariamente fuesen así, tal y como los tenemos imaginados en la mente, ¿no? Pero bueno, ya digo, en Estados Unidos, si lo quieres ambientar puedes hacerlo. Mi experiencia jugando en Estados Unidos es que la gente suele activar más el factor nostálgico. Es decir, cuando se ponen en partida se centran más en introducir esos elementos de nostalgia y de conocimiento que tienen por la ficción estadounidense. Y la otra localización que tiene el juego es la sueca, la de las Islas Mälaren. Al ser Suecia, al no estar no tener todo ese bagaje cultural previo que tenemos, que sí que tenemos con Estados Unidos, pues es un tipo de localización que cuando yo lo he jugado da más pie, por ejemplo, a que la gente se centre más en el misterio, en la parte quizá de investigación, de la ciencia ficción y demás del juego, que en revivir nostalgia y revivir momentos de una época que a lo mejor simplemente la han imaginado porque no la han llegado a vivir. Yo me he encontrado con estas diferencias, ¿vale? Evidentemente el juego pasa más tiempo hablándonos de todo lo que es el trasfondo de Suecia, porque esto, salvo que seas sueco, es más difícil que lo conozcas, ¿vale? Así que sí que nos dan explicaciones de, bueno, cómo era la escuela, cómo estaba distribuida la escuela en los años 80 en Suecia, qué tipo de revistas había para los chavales en Suecia, cuál era la situación política de Suecia durante esos años. Así que esa información que en Estados Unidos no llega a proporcionársenos porque se entiende que
por otros métodos la conocemos, en el caso de Suecia sí se nos da. Si estáis pensando con todo esto, me gustaría este juego, sí, pero me gustaría llevarlo a mi propia localidad, es decir, a mi propia ciudad, a mi propio pueblo, y hacer la partida en mi pueblo en los años 80, pues el juego permite hacer eso, pero tenéis que tener en cuenta que allá donde ubiquéis vuestras aventuras tiene que existir un bucle. Es decir, si vuestro pueblo, evidentemente, lo más normal no tiene ningún colisionador de hadrones, tenéis que introducirlo en partida, porque es un elemento esencial de lo que es el trasfondo de juego. El lugar donde ubiquéis vuestras partidas tiene que tener ese bucle, esas instalaciones de investigación científica, porque ya digo que es el motor de las historias y de muchos de los elementos y sucesos singulares que acontecen en la población en la que viven los niños, los protagonistas de las aventuras de Historias del Bucle. Así que en este manual básico no se nos ofrecen maneras de de llevar la ambientación a nuestro pueblo, más allá de que lo hagamos nosotros de motu propio. Luego hay un suplemento que sí que nos da una serie de directrices para ubicar las aventuras en la población que nosotros queramos, ¿vale? Pero esta información en el manual básico no se incluye. Lo podemos hacer de nosotros porque queramos, pero no se nos da pie a ello. Y hasta aquí más o menos llega lo que sería el trasfondo de Tales from the Loop, de Historias del Bucle. Evidentemente es un trasfondo que tiene más elementos, pero no voy a entrar en ello. Voy a dejarlo aquí, voy a pasar a hablar de lo que sería ya el sistema de juego y las reglas, porque creo que con estos retazos nos queda bastante claro de exactamente este juego de qué va. Vale, como decía, vamos a hablar de lo que es el sistema, las reglas de Tales from the Loop, de Historias del Bucle. Es un sistema de reglas bastante sencillito, ¿vale? No estamos aquí ante un sistema de reglas complejo, profundo, lleno de excepciones a las reglas, ¿no? Lo que me gusta, vamos, un sistema que tenga regladas una gran amplia variedad de situaciones para intentar cubrir todo lo que podría suceder en una partida. No es este el caso. Tales from the Loop, el sistema que utiliza es básicamente, no sé si lo conoceréis, el sistema de Mutant Year 0, pero con modificaciones, adaptado, como no puede ser de otra manera, a lo que se intenta conseguir con este juego. Entonces, si no lo conocéis, yo os lo explico. El sistema utiliza reservas de dados, ¿vale? Esto habrá quien le guste, habrá quien no le guste. Yo no tengo ningún problema con lanzar reservas de dados, sinceramente. Con otros elementos podría tener problemas, con este desde luego no. Y esas reservas de dados se conforman sumando los atributos del personaje y las habilidades, ¿vale? O un atributo y una habilidad. Normalmente suele ser una habilidad y el atributo que lleva asociada esa habilidad, ¿vale? Es decir, yo que sé, si tengo programar, pues programar es una habilidad que va asociada al atributo mente y por tanto la reserva de dados se conforma con la puntuación sumando la puntuación que tengo en programar más mente. Vamos a decir que da pues 5. Pues lanzo 5 dados. Al lanzar esos dados, lo que voy buscando es un resultado de 6. Me vale con 1. El 6 es un éxito. Cualquier otro resultado no nos sirve de nada. Es decir, como digo, lo único que hace falta es sacar un 6 en alguno de los dados. Evidentemente, luego esto se aplica en diferentes niveles de dificultad. En vez de aplicar modificadores o cosas por el estilo, suele suceder que cuando el director de juego quiere representar que algo es más difícil o tremendamente complicado de conseguir, pues a lo mejor en vez de solamente un 6 hace falta sacar 2 o incluso 3 si es algo particularmente difícil de realizar. Esto, ya digo que nos puede llevar a pensar que es un sistema de juego en el que es difícil obtener éxitos, ¿no? El 6, obtener un resultado de 6 en un dado de 6, pues
hay una probabilidad ahí escasa. Pero de nuevo recuerdo que se trata de reserva de dados, es decir, cuanto más dados lancemos, más posibilidades tenemos de que en alguno salga un 6. Realmente no es tan difícil conseguir obtener algún éxito, pero se puede dar perfectamente, y esto es normal, natural, y no pasa nada por ello, que tengamos muchos dados y que no tengamos un éxito. Es la magia del rol, amigos. No obstante, nuestras posibilidades pueden mejorar. ¿Por qué? Porque este es un sistema de reglas que ofrece la posibilidad de relanzar tiradas. El modo básico es forzar una tirada, que básicamente en lo que consiste es que si tú has fallado la tirada o has tenido éxito en la tirada, pero necesitas más éxitos que los que has obtenido, pues tú siempre puedes decir forzar la tirada y volver a lanzar todos los dados que no tuvieron un resultado de éxito en tu tirada. Eso sí, has de tener en cuenta que para poder llevar a cabo esa nueva tirada, que es definitiva, no se puede repetir más de una vez, lo siento, tienes que comerte una condición. La condición son, digamos, los efectos negativos, las heridas de los personajes, ¿vale? Es decir, si quieres realizar una tirada para huir de un velociraptor que está a punto de alcanzar a tu niño protagonista, a tu personaje, pues si la tirada, vamos a decir que ha resultado fallida y tú sí o sí necesitas obtener un éxito porque sientes que si no el velociraptor te va a comer, pues puedes decir que tu personaje toma la condición de asustado, porque dentro de las diversas condiciones que hay, que en total son 5, que luego las explico con más detalle, dentro de las condiciones que hay, voy a ver si las veo aquí, asustado parece la que más tiene relación con la situación en la que tu personaje está inmerso. Tú te pones esa condición que te aplica un -1, pero no se aplica en esta tirada, sino ya en las sucesivas. Es decir, lanzas un dado menos, pero insisto, en las sucesivas. Y a partir de ahí puedes repetir la tirada. Se supone que tu personaje está tan asustado que saca fuerzas de flaqueza para, por Dios, tengo que sobrevivir y conseguir, yo qué sé, esconderse antes de que le alcance el velociraptor. ¿Vale? Esto, evidentemente, significa que para poder repetir tiradas y aumentar tus posibilidades de conseguir lo que te propones, hay un precio que pagar. Hay otros recursos para poder repetir una tirada. Por ejemplo, los puntos de suerte. Los puntos de suerte nos van a permitir, aquí los tenemos, luck points, repetir una tirada sin necesidad de coger una condición. No obstante, los puntos de suerte son limitados. Se reinician, si mal no recuerdo. Lo tengo que leer ahora mismo porque se me acaba de ir. Sí, se reinician al principio de cada sesión, ¿vale? Pero, insisto, si se te gastan a lo largo de la partida, se te han gastado. Y antes decía, la edad de los personajes tiene su reflejo a nivel de reglas. Y aquí es donde lo vamos a ver. Porque que los personajes tengan una edad u otra, entre esa horquilla de 10 a 15 años, significa que a la hora de crear a los niños protagonistas, cuanto mayores sean en edad, más puntos tienen para repartir en atributos, pero menos puntos de suerte tienen. Mientras que cuanto menores sean en edad, tienen menos puntos para repartir en atributos, pero más puntos de suerte tienen. Es decir, se intenta de esta manera equilibrar que los personajes mayores, evidentemente, tienen más experiencia vital y por tanto no necesitan tanto recurrir a la suerte porque sus propios atributos ya tienen unas puntuaciones mayores de lo habitual, mientras que los personajes menores tienen unas puntuaciones en atributos menores, no pueden depender tanto de lanzar muchos dados y se van a valer de tener mucha suerte a la hora de superar las pruebas a las que se vean sometidos a lo largo de la aventura. Digo, tienes ese recurso para repetir tiradas si no quieres imponerte una condición mediante el forzado. Hay otro recurso que es el orgullo del personaje. Normalmente el personaje, a la hora de crearlo, le tenemos que poner una serie de frases como por ejemplo cuál es su motivación, qué es lo que le va a hacer, básicamente es la razón por la que va a correr aventuras.
cuál es su problema, ¿no? Que esto le va a servir al director de juego para poner al personaje en situaciones comprometidas, ¿no? Y cuál es su orgullo. El orgullo en concreto es algo de lo que el personaje, valga la redundancia, estar muy orgulloso, es decir, se le da muy bien y realmente cuando afronta esas situaciones que tengan que ver con su orgullo, pues lo natural y no lo normal es que salga victorioso de ellas. Pero ¿qué ocurre? Que una vez por aventura, ojo, no por sesión, el jugador puede decidir gastar su orgullo para obtener un éxito automático en una tirada, una prueba de habilidad que tenga que ver con aquella habilidad de la que su personaje está lo suficientemente orgulloso. Imaginemos que nuestro personaje está orgulloso de que toca muy bien la guitarra. Pues si está en una aventura en la que va a dar un concierto, a lo mejor si lo hace tirando, falla. Y eso se representaría como que justamente ese día ha empezado a tocar muy mal y demás. Pero el jugador dice, no, a ver, yo quiero obtener un éxito. En vez de repetir tirada, coge y dice, mira, gasto mi orgullo, ya no lo puedo utilizar a lo largo de la aventura y de esta manera tengo un éxito automático. No hace falta tirar dados si no queremos, ¿no? También puede servir para obtener un éxito extra si requerimos tener más éxitos. Es decir, a lo mejor podemos gastar ese orgullo incluso después de obtener una tirada para obtener un éxito extra, porque aquí llega otro elemento del sistema. Es interesante, ya he dicho que solamente la mayoría de las veces solamente hace falta un éxito para superar una tirada, vamos, una prueba de habilidad. Pero ¿qué sucede cuando obtenemos más de un éxito en la tirada? ¿Qué ocurre con esos 6 extra que hemos obtenido? Bueno, pues que los podemos invertir. Cada habilidad tiene una serie de efectos extra que podemos comprar mediante esos éxitos extra. Por ejemplo, en el caso de fuerza, que la estoy viendo aquí ahora mismo, bueno, pues podemos utilizar un éxito extra obtenido para dárselo a otro de nuestros compañeros y que ese compañero, que a lo mejor es más débil, tenga un éxito. Esto lo explicamos de alguna forma a nivel narrativo. Y de esa manera, el hecho de que nuestro compañero haya obtenido más de un 6 en su tirada de fuerza puede servir para que arrastre a sus amigos que también tengan éxito, ¿no? Esto, por ejemplo, puede suceder mucho y suele estar muy guay que suceda en las tiradas de sigilo, ¿no? Porque siempre tienes al personaje que tiene mucho sigilo, el otro que es muy patoso, y dices, vale, el personaje que tiene sigilo ha conseguido pasar desapercibido, pero el patoso no. Entonces ya estropea toda la situación para todo el grupo. Bueno, pues ese personaje sigiloso a lo mejor ha obtenido más de un éxito y puede utilizar dentro de los efectos que tiene la habilidad sigilo disponibles para comprar, puede utilizar ese éxito extra para dárselo al patoso y en ese caso nadie es descubierto, los dos pasan desapercibidos. A nivel narrativo se entiende que el personaje bien dotado para el sigilo ha ayudado al otro de alguna manera y ya está. En habilidades que tengan que ver con lo social, bueno, pues los efectos extras que puedes tener puede ser, por ejemplo, hacer una pregunta al máster que obligatoriamente tiene que responder con un sí o un no. Es decir, no te puede mentir o dar falsas verdades, sino que te tiene que decir la verdad a esa pregunta, como ¿qué sé yo sobre este personaje? Pues te tengo que decir la verdad, no te puedo mentir. Ya digo, los éxitos extra sirven para eso. Y dado que este juego no tiene combate, realmente no hay más estilos de tiradas, de pruebas de habilidades, no hay iniciativas, ni nada por el estilo. No hay sistemas más complejos que los que acabo de describir. La única tirada de dados diferente a todo lo que he mencionado es lo que se llama problema extendido, ¿vale? Es una especie de regla específica que se utiliza en el clímax de las aventuras, ¿vale? En el momento final, cuando ya se llega al enfrentamiento final con vamos a decir, yo que sé, se ha abierto un portal temporal por el que se están colando los dinosaurios, ¿no? Bueno, y los niños llegan a ese momento final en el que están delante del portal, tienen que utilizar la maquinaria de laboratorio científico para cerrar el portal y que no vuelvan a colarse dinosaurios y que la población en la que viven, Stenhanra mismamente,
queda a salvo. Esto sería muy anticlimático que se hiciese simplemente con una tirada. Y puesto que no hay combate en este juego, porque los niños no pueden morir, esto es algo que comentaré ahora, no os preocupéis. Como digo, quedaría muy anticlimático al no haber combate y nada por el estilo de reducirlo a una tirada. Así que lo que se aplica es una especie de subsistema que es el problema extendido. Es decir, ¿cómo funciona esto? Lo que funciona de la siguiente manera. El director de juego explica a los jugadores cuál es la situación en la que se encuentran y cuáles son los riesgos de que fracasen en la situación en la que se encuentran. En el caso del portal que hemos mencionado. Si no conseguís de apagar la maquinaria y cerrar el portal, va a permanecer abierto durante mucho más tiempo y se va a colar un tiranosaurio rex, vamos a decirlo así, mismamente, ¿vale? Me estoy inventando sobre la marcha las cosas del ejemplo, ¿vale? No de las reglas, ¿vale? Yo ahí he fijado cuál es la situación y cuál es el riesgo de la situación si fracasa, ¿vale? Una vez sabemos eso, el director de juego establece una dificultad, es decir, lo que se llama un nivel de amenaza. Esta dificultad puede ser normal, difícil o casi imposible, y el número se fija multiplicando el número de jugadores por 2, en el caso de ser una dificultad normal, por 3 si es difícil o por 4 si es casi imposible, ¿vale? Normalmente suele ser normal, es decir, si tengo 4 jugadores, pues la dificultad, el número de amenaza es un 8. ¿Ese 8 qué representa? Bueno, pues que lo siguiente que van a hacer los personajes es ponerse de acuerdo en realizar un plan, en cómo cada jugador va a decir lo que va a hacer su personaje, ¿vale? Para en conjunto conseguir cerrar ese portal por el que se están colando dinosaurios. Es decir, bueno, pues yo voy a trastear en este ordenador intentando apagar, desenchufando los conectores de energía. Mientras yo me dedico a llamar la atención de los dinosaurios para que vuelvan a entrar al portal y no se queden en el laboratorio científico cuando éste se cierre. Pues yo voy a hacer esta otra cosa, ¿vale? Cada niño aporta algo para que en conjunto puedan conseguir cerrar ese portal y finalizar la aventura de forma exitosa. Vale. Todas esas cosas que van a hacer se va a ir yendo uno por uno de los jugadores, uno por uno de los protagonistas, haciendo una tirada de habilidad en relación a lo que están intentando conseguir. Por ejemplo, si se trata de quitar los enchufes, vamos a decir que es de Tinker, que es trastear la habilidad, ¿no? El personaje empieza a quitar enchufes intentando saber cuál es el correcto para quitar la energía de la maquinaria del portal, ¿vale? Bueno, pues ese jugador reúne su reserva de dados, lanza sus dados y se cuentan cuántos éxitos ha tenido el personaje en la acción. Y así, uno detrás de otro, hasta que al final tengamos un número total de éxitos, porque se van sumando los éxitos de cada uno de los jugadores, que sea igual o superior a ese nivel de amenaza que se fijó. Si fijamos un 8, pues si han conseguido un 8 o más de un 8, los personajes han tenido éxito en este clímax final y la aventura acaba favorablemente, acaba bien, han triunfado, pueden sentirse orgullosos porque no hay ningún tipo de repercusión negativa y volverán a casa tranquilos y felices. Si se quedan a medio camino de conseguir ese nivel de amenaza, en este momento pueden utilizar forzar tirada, pueden utilizar forzar suerte, vamos, utilizar la suerte o vale, no, perdonad, no hace falta. Si en estas tiradas se pueden repetir todo lo que tú quieras. Ahora bien, si la manera de repetir es forzando tirada, es decir, cogiendo condiciones, lo que se considera es que los personajes han obtenido un éxito comprometido. Es decir, la historia termina bien, pero tiene algún elemento que se queda como agridulce, ¿vale? Habéis obtenido una victoria, pero es una victoria pírrica. Es decir, no podéis volver 100% felices a casa porque algo ha salido relativamente mal.
por mucho que hayáis conseguido vuestro objetivo. Pero esto es solamente si en algún momento, a la hora de buscar llegar a ese número del nivel de amenaza, han tenido que repetir una tirada cogiendo condiciones, es decir, forzando, no gastando suerte ni gastando orgullo, sino viéndose obligados a asustarse, a sentir miedo, a ver, no, asustarse, qué leches, asustarse, a estar cansados, a herirse. Bueno, pues ese es el caso. Y si aun repitiendo tiradas de esta manera y demás no se alcanza el número del nivel de amenaza, en ese caso se considera que no han conseguido tener éxito en el clímax final de la aventura y la aventura termina, pero termina pues mal, ¿no? Es decir, a ver, habéis hecho la investigación, habéis vivido la aventura, habéis llegado hasta el final, pero finalmente no habéis tenido éxito a la hora de poner fin a este portal y puede suceder que, como mencioné al principio, pues a lo mejor el portal se cierra, pero ahora hay un Tyrannosaurus Rex que ha conseguido entrar suelto por este enjandra y el gobierno tiene que intervenir para detener a ese Tyrannosaurus Rex que está aterrorizando al pueblo, ¿no? No habéis conseguido evitar estos sucesos, ¿no? Que pasarán a la historia de vuestro pueblo. Es el único subsistema distinto que tiene el juego, ya digo, en cuanto a tiradas, que por lo demás son las mismas. Son pruebas de habilidades normales, porque ya he dicho que no hay combate ni nada por el estilo. Un elemento que sí que quería comentar, antes de terminar de hablar de sistemas y demás, es el hecho de que los niños no pueden morir, como he mencionado antes. A ver, que estaba buscando las condiciones aquí. Este es un elemento que en mis grupos de juego ha generado cierta polémica, en el sentido de que hay jugadores que no les desagrada, pero hay otros jugadores que no les convence, ¿no? Que consideran que a lo mejor los niños protagonistas sí que deberían poder morir en este juego. Yo lo entiendo como una regla que al fin y al cabo intenta conseguir un tipo de historia concreta, porque historias del bucle, tanto el sistema como el trasfondo y demás, en cierta manera lo que busca conseguir es una experiencia, que los jugadores vivan una experiencia muy parecida a esas aventuras que han visto en la ficción, como es Stranger Things, como es, yo que sé, los Goonies. Es decir, esa etapa, ese tipo de historias en las que los niños se meten en líos, viven una aventura fantástica, mágica, maravillosa, pero que por supuesto los niños no mueren porque es una película family friendly, ¿no? Incluso en Stranger Things que las cosas se ponen muy negras, bueno, pues los críos, no es por soltar spoilers ni nada por el estilo, pero no parece como que vayan a morir, ¿no? Bien, pues en este caso, como digo, los críos, los personajes protagonistas tampoco pueden morir. Lo que no quiere decir que no puedan herirse, no puedan sufrir condiciones negativas, que ya he dicho que pueden recibirlas bien forzando tiradas o como consecuencia de los problemas en los que se metan. Es decir, si alguien decide ponerse a intentar, qué sé yo, pegarse con un robot, pues es posible que el robot responda y el personaje quede herido. O sea, el peligro está ahí. Lo que pasa es que nunca vas a perder a tu personaje porque éste muera, como en otros juegos de rol. Condiciones, puedes sufrir hasta 4 y los modificadores negativos que te aplican se van acumulando. Cuando ya no puedes ponerte ninguna de las condiciones con modificadores negativos que hay disponibles, como son molesto, asustado, cansado y herido, en ese caso la única condición que te queda por ponerte es que el personaje está roto. El personaje no puede continuar con la aventura. No significa que no puedas seguir jugando con él. Puedes seguir jugando con él, pero todo lo que intente hacer es un fallo automático. Está demasiado molesto, demasiado cansado, demasiado asustado y demasiado herido como para intentar hacer nada o seguir investigando. Así que sí o sí tiene que detenerse, intentar sacar fuerzas de flaqueza, curarse, tratar las heridas o descansar, intentar ser valiente o tranquilizarse y dejar de estar molesto. Esto lo puede hacer hablando con sus compañeros, con el resto de jugadores del grupo,
con su personaje ancla, que viene a ser un PNJ que es importante para él y que de alguna manera le tiene como referencia y es el que le va a poder curar estas condiciones negativas. Ya digo, pero lo que nunca va a pasar es que vayamos a ver un personaje que muera, ¿vale? Esto requiere que el director de juego sea particularmente creativo e imaginativo a la hora de poner en situaciones de riesgo a los personajes. Porque suele suceder, hablo de mi experiencia, que los jugadores, al saber que no pueden morir, pues no tienen esa sensación de peligro que sí que tienen otros muchos juegos de rol, ¿no? De llega un combate, ostras, es que mi personaje puede palmar y me tengo que hacer otro. Esto aquí no va a pasar. Así que se encuentren con una amenaza y que sientan que es una amenaza, que realmente la cosa puede acabar mal, requiere un esfuerzo extra del director de juego a la hora de plantearles la situación e incluso de hacer que realmente la situación sea amenazadora sin tener que recurrir al elemento fácil que tienen todos los juegos de rol de, bueno, tu personaje muere. Así que ya digo, es un elemento que genera cierta controversia, al menos en mis grupos de juego ha generado cierta controversia, y que yo creo que al final depende mucho de la habilidad del director de juego para tener pensamiento lateral, para tirar de recursos imaginativos y conseguir que esa escena, que en realidad no entraña peligro, los jugadores no estén pensando que no entraña peligro, sino que crean que sí que lo entraña, ¿no? Insisto, que un personaje no pueda morir, y esto es un consejo que os doy, no significa que no pueda acabar mal, que no lo puedan secuestrar, que no pueda acabar herido, que no, en fin, que no le puedan pasar mil perrerías que para un niño también serían terribles, sin necesidad de que pierda la vida, ¿vale? Así que más o menos todo esto es el sistema de reglas de Tales from the Loop, de historias del bucle. Como veis, no es un sistema muy complejo, hay algún otro par de elementos, como por ejemplo, decía lo de la edad, no solamente influye en la edad el tema de los puntos de suerte, sino que los personajes cuando alcanzan los 16 años, pues ya no son jugables, por poner un ejemplo. Si conocéis el sistema de creación de juegos como Coriolis, Mutant Year Zero y demás, el sistema de creación de personajes de Tales from the Loop, de historias del bucle, es muy parecido, ¿vale? Es decir, tiene todas esas partes en las que tienes que crear las relaciones con los otros jugadores, relaciones con personajes no jugadores y demás. Y bueno, los niños, no lo he mencionado, pero lo puedo mencionar ahora. Como vemos aquí, tenemos distintos arquetipos de niño, ¿vale? Que bueno, son un poco un marco para saber a qué tipo de tribu urbana pertenece el niño que nos vamos a crear, ¿no? A qué arquetipo típico de este tipo de historias, de este género, pertenece nuestro personaje, ¿no? Pues desde el ratón de biblioteca, friki de los ordenadores, ¿no? El granjero, el deportista, la chica o chico popular, la rockera, problemático, el rarito. Ya digo, cada uno tiene sus elementos y se le dan unas habilidades mejor que otras, ¿no? Y ya está, insisto, no hay mucho más que comentar de lo que es el sistema. Voy a pasar a hablar de otros contenidos que tiene el juego, como es las aventuras y la campaña que viene en su interior, y un elemento importante que no forma parte del sistema, pero que sí que merece la pena hablar de él, como es el contraste entre momentos de aventura de investigación y vida cotidiana. Y finalmente haremos la valoración final de la reseña. Antes de pasar a la valoración final, vamos a hablar de los misterios, lo que serían las aventuras de Tales from the Loop. Esto es importante porque hay un par de cosas que creo que hay que entrar de lleno en ellas, que no vas a encontrar en otros juegos de rol, pero que aquí son muy importantes. Más allá de cómo estén presentadas las aventuras de Tales from the Loop, de historias del bucle, que siguen una estructura bastante particular, ¿vale? En general se nos dice que la historia empieza con una escena de vida cotidiana, pasa con la introducción del misterio, después se nos lleva, voy a dar un momento más atrás para que se pueda ver mejor, a la primera zona donde haya una pista.
Los jugadores visitarán quizá otro par de zonas con pistas y finalmente tendrán todas las piezas del rompecabezas para acudir al showdown, ¿no? Al clímax final, donde tendrá lugar esa revelación última y tendrán que poner en práctica un plan ideado para poder solventar el problema que está teniendo lugar y por el que se ha producido la aventura. Yo que sé, que se ha abierto una puerta espacio-temporal, como digo, ¿no? Para poder cerrarla, eso ya sería el clímax final. Vale. Más o menos esto se estructura de esta manera. Pero eso no significa que el juego, a la hora de plantear aventuras, lo que vaya sucediendo es que vamos a un sitio, luego vamos a otro, luego vamos a otro, y que sea todo sobre raíles. De la misma manera que son importantes las escenas de investigación, de progresar en la trama de la aventura, es decir, los momentos en los que los personajes van al búnker de la vieja loca, en el que van a descubrir que su amigo es un robot en realidad, no es una persona humana, ¿no? Bueno, pues por importante que sea eso, también es importante que eso esté intercalado por escenas del día a día, escenas de vida cotidiana. Que llegues a casa después de, por ejemplo, que llegues a casa después de descubrir que tu mejor amigo es un robot, no es una persona, y bueno, pues vuelves al problema de que tu padre está engañando a tu madre, ¿no? La escena siguiente, pues es el jugador tiene que lidiar con esos elementos y narráis esa escena. Ya digo, sí que nos dice que esas escenas de vida cotidiana en principio no deberían ser muy largas, deberían ser cortas. Yo tengo los jugadores que tengo y en general en las partidas que he tenido ha surgido que esas escenas se alargaban mucho porque es que les encantaba narrar el costumbrismo en vez del misterio de la aventura. Pero bueno, si tienes ese tipo de jugadores puede pasar, pero no es algo que vaya a suceder sí o sí. Como digo, esto es importante. ¿Por qué? Porque gran parte de la gracia de las aventuras, historias que vamos a vivir en este juego, en Historias del Bucle, es el contraste de esos momentos en los que todo es casi mágico, es la fantasía, es la ciencia ficción, es huir de un montón de robots gigantescos que nos persiguen por un paraje nevado, ¿no? Ahora que veo esta ilustración, ¿vale? Y cuando por fin estamos a salvo en nuestra casa, ver que nuestra hermana mayor nos hace de rabiar, que tu madre llora porque ha pillado a tu padre engañándola. Es decir, esas cosas que son del día a día, que son la vida cotidiana, o que te toca hacer deberes. Acabas de huir de un robot gigantesco que quería acabar contigo y llegas a casa y lo primero que te dice tu madre es: tienes que hacer los deberes. Ese contraste, ¿no? Por tanto, es importante introducir todas estas escenas, porque aunque pueda parecer que no aportan nada, están aportando algo. Están aportando esa experiencia única que es jugar a Historias del Bucle, que es el contraste, insistiré una y otra vez en este concepto de el día a día de los chavales es aburrido, con la aventura que vivimos es pura fantasía. Si no tienes lo uno, no tienes lo otro, porque si no al final tienes un montón de niños que sí, que se lo están pasando muy bien descubriendo por qué hay velociraptores en su pueblo, pero estás dejando a un lado una parte muy importante, que es que tiene una realidad, y es que tienen que ir al colegio, y es que tienen que responder ante una familia. Son críos, no son adultos que tengan una independencia, que puedan hacer lo que ellos quieran cuando quieran, sino que son niños que tienen que obedecer a sus mayores, ¿no? Entonces, todos estos contrastes son elementos que tienen que suceder en partida. Dependiendo del tipo de jugadores que tengas, este juego brillará más o brillará menos. Si tienes jugadores que te piden este tipo de escenas, es muy probable que lo vayáis a pasar muy bien. Yo lo he disfrutado muchísimo con este tipo de jugadores que les mola hacer costumbrismo. No solamente les gusta esos momentos de aventura,
sino también la parte en la que tienen que hacer deberes. Porque ahí también han generado historias y han generado relación con sus compañeros que luego se ha visto reflejada en los momentos de magia, fantasía, ciencia ficción, lo que es la aventura en sí. Y ya digo, si por el contrario tu grupo de juego es mucho más directo, que también lo he tenido, es un grupo en el que no se paran tanto a explorar esta otra faceta del juego de rol, las partidas mis sensaciones que pierden. Hay una parte esencial ahí de Historias del Bucle que se pierde y el juego no brilla tanto. Al final, bueno, pues si le quitas la vida cotidiana, por extraño que pueda parecer, tienes otro juego en el que eres un niño que, bueno, que vive aventuras, ya está. No hay nada particularmente único en eso, más allá de un trasfondo tremendamente curradísimo y un mundo muy evocador. Así que ya digo, esto es muy importante, ¿vale? Pero aparte de estos elementos, tengo que mencionar también un par de cositas. Una, el juego se puede jugar como si fuese un sandbox, es decir, vuestros personajes crean su grupo, bueno, vuestros personajes, tus jugadores crean su grupo de juego, sus personajes, las relaciones que hay entre ellos y demás, lo sitúas en la ciudad que sea, Boulder City, las islas Stenhanra, las Islas Malaren, y a través de sus propias relaciones y los ganchos que les vayas soltando en el mundo, puedes crear una campaña sandbox en las que básicamente sea la vida de estos niños y cómo a medida que crecen se van viendo envueltos en estas historias singulares, fantásticas que ocurren en su pueblo, en su localidad. De hecho, hay un capítulo dedicado a lo que ellos llaman el paisaje del misterio, que es básicamente eso, darnos unas cuantas directrices de cómo jugar este juego en modo sandbox, con algunos ganchos de cosas que podrían estar sucediendo, que podría servir para que los jugadores inicien sus primeros misterios y a partir de ahí ya empezar a encadenar historias. O bien podemos jugar aventura a aventura. Incluso podemos hacer una campaña más tradicional que enlace varias aventuras. De hecho, el propio manual del juego trae de por sí una campaña que se llama Las 4 estaciones de la ciencia loca, vamos a decirlo así, que son 4 aventuras, cada una de ellas en una de las estaciones del año, y que son 4 aventuras diferentes, pero hay un elemento conductor que relaciona a las 4. Personalmente el elemento conductor, bueno, pues tampoco es que me haya llamado muchísimo la atención lo que une las 4 aventuras, pero ¿cuántos juegos puedes decir que tiene una campaña en el manual básico, no? Bueno, pues en Historias del Bucle aparece esta campaña incluida y realmente ya no tengo nada más que comentar al respecto. Solamente con el manual básico vais a tener unas cuantas horas de juego, y tenía que comentar esta parte de lo que serían los misterios de las aventuras de Tales from the Loop y el manual básico. Si os parece, ahora sí que sí, me voy a ir a la valoración final. Pues para terminar, vamos a ofrecer nuestra opinión personal, lo que es la valoración final de la reseña de este Historias del Bucle, Tales from the Loop, juego de rol de los años 80 que nunca existieron. Es un juego que a mí personalmente me encanta, ¿vale? Yo soy un gran apasionado de este título. Desde que supe de su existencia, la premisa me encantó, me llamó la atención muchísimo y dije, tengo que hacerme con este juego. Me lo compré hace bastantes años, cuando todavía no se sabía que alguien lo iba a traducir, ¿no? Había mucha gente que lo pedía, pero desde luego ninguna editorial daba el paso y parecía de hecho que nunca saldría en castellano. Al final no ha sido así. Ya digo, yo lo tengo desde entonces. He jugado muchísimo a este juego. Muchísimo, sí, bueno, bastante. Y es un juego, insisto, que me encanta. Me parece que el trasfondo está muy guapo. Vamos, qué coloquial ha sonado eso.
El trasfondo es muy bueno. Tiene esa particularidad, ¿no? Podrían haber hecho un juego directamente basado en los 80, pero le dan ese cambio. A ver, no es tanto una idea del estudio, digamos, de la editorial, sino el propio hecho de que esto se basa en un libro de ilustraciones, como ya hemos dicho, de Simon Stalenhag. Y ya Simon Stalenhag, la gracia que tenía ese libro de ilustraciones era la fusión que hacía, porque él tenía esa idea de esos años 80 de niño en su país de origen, pero fusionarlo con tecnología avanzada más propia de un mundo futurista que de una década pasada, ¿no? Entonces, esa conjunción la verdad es que funciona bastante bien. Es un reto luego llevarlo en la narración, porque a veces este juego tiene el defecto. Bueno, el defecto no es del juego, es de los propios directores de juego, como es mi caso, que te puedes dejar llevar demasiado por la parte de lo que es la nostalgia, y se te olvida que hay estos elementos que diferencian a estos años 80 de los que fueron realmente. Y si te descuidas, puede darse el caso que estés narrando una partida en los años 80 normales en vez de los años 80 de Tales from the Loop. Ya digo, son cosas que pueden pasar y que yo os aviso, a mí me han pasado, así que estar atentos en la narración, intentar poner ese toque extra para que realmente parezca que sí, que aquí hay un factor nostalgia, pero que al mismo tiempo hay un factor casi alienígena, de estar jugando un juego de ciencia ficción que para nada nos resulta un mundo familiar, ¿no? Si se hace ese esfuerzo, el trasfondo brilla por mucho, ¿no? Mientras que si te quedas solamente en la parte de la nostalgia, pues creo que pierdes algo. Sistema ya lo he mencionado, es un sistema fácil, es un sistema de estos actuales que suelen tener bastantes herramientas para que, bueno, los personajes puedan repetir tiradas y demás. Sí que es cierto que tiene un precio, ¿vale? No repites tiradas gratuitamente, sino que tienes que gastar puntos de suerte, o te tienes que gastar el orgullo, o te tienes que comer una condición negativa a cambio de poder ganarte ese derecho de volver a intentar algo. O sea que dentro de lo malo no es un juego que tenga esa filosofía de miedo a fracasar. No, se puede fracasar perfectamente, y también se puede intentar no fracasar, pero te va a costar algo, ¿vale? No es gratuito. Más allá de estos elementos, evidentemente es un juego que por líneas general, por sistema y por filosofía está bastante enfocado a la narrativa. No vais a tener aquí un juego quizá enfocado a sistemas y a complejidad de reglamento, sino a desarrollar y establecer relaciones entre personajes, entre PNJs, en el que las tiradas van a estar presentes cuando haya, que saber si los jugadores van a conseguir algo o no, si hay un peso narrativo en que una acción que intenten tenga éxito o no. Y bueno, y en el clímax final de la aventura, porque ya hemos dicho que puede terminar bien a medias, o puede terminar directamente mal. El elemento quizá más cuestionado por mis grupos de juego es el asunto de que no puedas morir en partida. Esto es algo que, como ya he dicho en la reseña, lo vuelvo a repetir en esta valoración final. Es un elemento que yo no creo que sea malo, ¿vale? Creo que no tengo inconveniente en que esté presente en el juego, porque también entiendo que es un juego que al mismo tiempo intenta trasladar un tipo de género cinematográfico, un tipo de género de ficción más que cinematográfico, en el que precisamente los críos no mueren, viven sus aventuras y demás, pero no mueren al final, pero que llevado a una partida de rol va a exigir al director de juego un plus, que esto no es algo malo, ojo. Un director de juego siempre debería tener ese plus, pero hay que tener en cuenta que los recursos a los que estás habituado
sobre todo a la hora de poner en peligro a tus jugadores, no van a funcionar en este juego. Tienes que inventar otras alternativas, tienes que tirar de imaginación para situar a tus jugadores en esas situaciones de riesgo y que ellos se den cuenta que su niño tiene motivos para estar asustado, porque si no siempre está a la sombra de él. Como no puedo morir, pues actúo en plan suicida, ¿no? No. Lo dicho, tiene esos elementos y luego es un juego que a nivel de aventuras, ya digo que no tengo queja porque te viene una campaña en el interior del manual básico que puedes jugar también este juego si te apetece como si fuera un sandbox, aunque particularmente me gusta más jugarlo en aventuras sueltas, más que o campaña, pero aventuras, no dejar tanta libertad de, bueno, pues a ver qué nos encontramos. Puede funcionar y seguramente funcione muy bien, pero esto es una cuestión personal. Me gusta más acotar lo que es la aventura en este juego. Y lo dicho, si consigues que tu grupo de juego capte ese objetivo, esa filosofía del contraste entre la vida cotidiana y la fantasía de el misterio que están investigando, si se produce ese contraste en partida porque los jugadores se involucran en ambos puntos, el juego brilla mucho. El juego brilla muchísimo y de verdad, podéis, según qué tipo de jugadores, podéis tener sesiones de juego realmente satisfactorias que terminas amando a tus jugadores y al juego en cuestión. Si no tienes ese grupo de juego, si tienes un grupo de juego que va mucho más directo, que se sienta a la mesa y tiene un pensamiento más lúdico, no tanto a quiero vivir la experiencia de narrar un crío, sino, bueno, a ver, yo he venido aquí a triunfar, ¿vale? Pues vas a perder algo. Y lo más triste no es para ti como director de juego, es quizá para ese jugador que va a perder algo que a lo mejor le hubiera encantado. Pero bueno, esto ya digo son apreciaciones personales por la experiencia que tengo con este juego. Y no me queda mucho más que decir. Yo creo que como la valoración final queda perfecto. Es un juego que me encanta, que me gusta, que me alegro que traduzcan al castellano. Me gustaría que saquen más suplementos y demás. Veremos cómo funciona la línea, porque hay material interesante por ahí sacado. Y por mi parte nada más. Hacer un último apunte, que no quiero que nadie se lleve a engaño. Este juego, desde que nació, bueno, pues hay una serie de televisión que está en Amazon, creo, sobre precisamente también este mundo. La serie está basada en la obra de Simon Stålenhag, no tiene nada que ver con el juego de rol. Y por lo que sé, es una serie de ciencia ficción durilla, ¿vale? No es un festival de la nostalgia como es Stranger Things, por ejemplo. Y tiene bastante poca relación con el juego de rol, por lo que me han contado, ¿eh? No lo sé porque no he visto la serie. Pero las impresiones que me han dado son esas, vamos. Quiero decir que si alguien espera encontrar en este juego de rol la serie, no es así, ¿vale? Aviso de antemano. Y lo dicho, nada más por mi parte, hasta aquí queda. Juego de rol, Tales from the Loop, historias del bucle. Me apasiona, me encanta. Yo lo recomiendo. Lo recomiendo si sois un tipo de jugador quizá más narrativista y demás. Si sois jugador de Pathfinder y lo que vais buscando es un mata-mata, alejaos de este juego porque no lo vais a tener, ¿vale? Sé que es tirarse muy al extremo, pero entiendo que el mensaje se comprende, ¿vale? Y quizá los que busquéis una experiencia muy reglada con sistemas que cubran una buena cantidad de situaciones y demás, aquí no vais a encontrar eso, ¿vale? Este juego está dirigido y es particularmente apropiado para aquellos que gocen de la experiencia de narrar, de interpretar, de crear, y que la parte de tirar dados pues tampoco les suponga el mayor de los placeres. Así que hasta aquí llega la reseña. Espero que os haya gustado, que os haya sido útil. Si queréis ver una partida en curso, tenemos en el canal una partida
aparte de todas las partidas que jugué yo en mi viejo canal de rol, vamos, en mi viejo canal personal, que están en la lista de reproducción de Tales from the Loop de En 5 minutos rol. O sea que tenéis material ahí de sobra. Y lo dicho, hasta aquí llego. Nos vemos, sed felices, adiós.